Hola a todos. Bueno, hoy les quiero compartir unas explicaciones o más bien unas respuestas a unos sueños que me preguntaron y quería compartirlo así públicamente porque puede ser obviamente también vamos a decir, la pregunta o los arquetipos que otras personas también estén pues recibiendo a través de los sueños o incluso en las señales. Recuerden que los sueños, las señales y canalización, aunque sean cosas vistas desde varios, es decir, desde otros puntos de vista o diferentes perspectivas, es básicamente lo mismo, lo que son en diferentes, es eso, perspectivas, ¿ok? Entonces, pues le voy a leer aquí el primero, son dos nada más. El primero me dice: unos días atrás soñé que agarraba una mariposa con por lo menos de casi 2 pies de grande en mi mano izquierda, de color blanco y azul celeste. En la otra mano, del mismo tamaño, agarraba un pato cisne con los mismos colores. Yo me balanceaba con ellos y me sentía feliz. ¿Tienes alguna idea de qué significan estos símbolos? Bueno, muchísimas gracias por la confianza, pero quiero recordarles una vez más que los sueños son arquetipos del subconsciente y del inconsciente. Puede ser colectivo, que por eso es que lo comento así públicamente, porque son arquetipos como muy comunes en las personas, o del inconsciente ya más individual, que ahí entraría esto de lo que es el bagaje emocional de esta vida, del linaje familiar, de otros tiempos y espacios, vidas pasadas, etcétera, de tus propias creencias, ¿ok? Entonces, interpretar un sueño, quiero recordarles que es algo muy personal, o sea, personal, pues no porque sea tan íntimo, que sí, pero sino porque como que depende también de qué representa para ti cuál arquetipo, ¿entiendes? Igual está Google, pueden ir a Google, qué significa espiritualmente o metafísica, desde la metafísica, porque a veces cuando tú lo buscas desde la parte espiritual te lo combinan con religiones o que si solo se enfocan en los ángeles, entonces siempre yo aconsejo ir a la parte neutral y ya después cada cual obviamente pues lo va acomodando con sus creencias, con lo que resuena. Entonces, pero bueno, está bien bonito el sueño. A mí me da la impresión de que es una transición, es una transformación que tú estás transitando, ¿sabes? La persona que me escribió este mensaje, que tú estás transitando o que estás cerca a transitarlo. Porque fíjate que, mira, la mariposa representa, o sea, los dos, el cisne y la mariposa, representa la belleza interior, la elegancia, obviamente la libertad, porque fíjense que los dos vuelan. Para mí es la libertad, para mí las aves siempre representan la libertad en todos sus sentidos, ¿sabes? Libertad de expresión, libertad emocional, libertad de pensamiento, libertad física, ¿sabes? Si estás en un lugar donde te sientes prisionera, ¿sabes? Aunque sea metafóricamente, pero o sea, es como muévete, ¿sabes? Busca tu libertad, o sea, donde tú te sientas libre, donde tú te sientas tú misma. Entonces, los dos representan también transformación, o sea, los dos arquetipos. Fíjense que la mariposa, el lado izquierdo representa la energía femenina, el lado maternal. La energía femenina hace referencia al ir hacia adentro, la introspección, esa reconexión con uno mismo, es todo hacia adentro. Y el lado derecho representa la energía masculina, ya sean hombres o mujeres, o sea, todos tenemos estas dos energías. Entonces, el lado derecho, representa la energía masculina y es el ir hacia afuera, cómo yo me proyecto en mi vida, pero en el entorno, en el colectivo, cómo yo soy capaz de tomar las riendas de mi vida, cómo yo soy capaz de accionar, cómo yo soy capaz de valerme por mí misma, de ser independiente, tu individualidad, ¿ok? Entonces recuerden, la energía femenina es hacia adentro, es la introspección, y la energía masculina es el hacia afuera. Siempre va a haber estas dos, vamos a decir, polaridades, al menos aquí en esta realidad de tercera dimensión. Entonces, por eso digo que es una transición, porque fíjate cómo tú agarras esa mariposa. Si se dan cuenta, biológicamente la mariposa
tiene esta transformación desde que es ay, ahora se me olvida el nombre, el gusanito, bueno, se me olvidó, ustedes saben, desde que es el gusanito que se envuelve en su crisálida y se convierte en la mariposa. El cisne obviamente no tiene esta misma transformación que la mariposa, pero metafóricamente sería el patito feo que se transforma en el cisne. ¿Ven? Entonces es eso, es como jugar con las metáforas. Entonces, y los arquetipos. Entonces, por eso yo pienso que es un momento de transición, pero fíjense como decía, eran 2 pies de grande, o sea que es más grande que ella, o sea que es un proceso importante, interno, pero también es un proceso interno, pero vas a tener que manifestarlo hacia afuera, o sea, toda esa reflexión, todo ese análisis, toda esa conclusión que tú llegues de ese aprendizaje, de esa situación, obviamente ahí está el ir hacia adentro, cuando ya tienes, o decir, ok, esto es lo que yo quiero, esto es lo que me define, esto es lo que me hace sentir feliz, o aquí me siento menos en paz, ahora voy a accionar con esas herramientas que ya las tengo en mis manos. Entonces ahí es donde uno emplea el ir hacia afuera. Pero fíjese como decía que era de 2 pies de grande, ahí también hay otro símbolo, es el número 2. Busquen en numerología. En numerología, el número 2 obviamente van a ver muchísimo significado. A mí lo que me llega, ¿sabes?, relacionado así con el sueño, es justamente el balance de las polaridades, ¿entiendes? Es como, a pesar de todo el movimiento que estás viviendo, puede ser a nivel interno o externo, es mantenerte en tu centro. El número 2 también hace referencia a esa coherencia mente-corazón, ¿entiendes? Estar en el centro, es ser coherente contigo mismo según por lo que tú piensas y lo que tú sientes. Entonces, y después obviamente lo que vas a hacer. Entonces, los colores también son simbólicos, que es el blanco y el azul celeste. El blanco es como esa paz, esa pureza, también es una manifestación de esa sabiduría, vamos a decir, de tu ser superior, del balance, del equilibrio. El azul celeste, y de los chakras, el blanco se puede relacionar con el chakra, a veces el corona o el chakra estrella del alma. Entonces, ahí también se puede relacionar, si no resuenas con esto que te estoy diciendo, lo puedes relacionar con el color del chakra. Entonces, el azul celeste, obviamente, mira, es la garganta, es el chakra garganta. Hace también referencia a toda esta parte un poco también como desde la mente. A veces el color azul lo relacionan con la paz mental, pero también con el chakra garganta. O sea, los otros días estaba hablando del chakra garganta. Igual pueden buscar en Google más información, o sea, con lo que ustedes resuenen, si va por el chakra garganta, si va por la numerología, ¿entienden? Aquí en la descripción del video yo les voy a dejar el link de 2 muchachos que cada vez que yo tengo así sueños con animales, que no me sé los arquetipos, yo los busco y de verdad que han resonado mucho conmigo y se los he compartido a otras personas, igual han resonado con ellos. Entonces se lo voy a dejar aquí, esto del cisne y eso, y bueno, y cada cual con lo que resuene. Miren mis pelos. Entonces, esto que yo estoy hablando es literal cómo uno puede aprender a interpretar un sueño, pero es lo que le decía al principio, también así interpretamos las señales, interpretamos los mensajes, los mensajes que recibimos en las meditaciones, porque es así, o sea, es así. Entonces, algo que también pues decía, ok, ella se balanceaba entre estos 2 animalitos y se sentía feliz, o sea, como que esa transición puede que la estés viviendo en armonía, o si no, te están diciendo que la vivas en armonía, buscar la armonía en todo eso. Vuelvo y repito, no tiene que ser algo como muy contundente o algo muy grave, y a lo mejor simplemente buscar una solución interna para después que se pueda manifestar en el físico. Por esto le decía de la mano izquierda, pero justo ahora cuando estaba así comentando del sueño, yo estaba sintiendo sensación, pero más en la derecha, o sea, más en el lado derecho. Entonces, también tiene que ver esto de las manos. O sea, pon el foco en la parte derecha, en la energía masculina, en el accionar, en tomar decisiones por ti misma, en la codependencia, en el ser el líder de tu vida.
simplemente eso. Pero también el tema de las manos tienen que ver mucho con esto de dar y recibir, ¿entiendes? Que tanto soy capaz de recibir. Recibir no simplemente es cosas materiales, a veces recibir ayuda, a veces recibir un consejo, a veces recibir un elogio, un abrazo. El dar también es lo mismo, no solo es que yo voy a ayudar a la gente y las ayudo y las ayudo y las ayudo y quién me ayuda a mí. Entonces es como igual volvemos al número 2, a esto que le decía, es el balance de las polaridades. Entonces ahí, aunque sea un sueño cortico, ahí hay bastante, o sea, que al final todo te va a llevar a lo mismo. Pero bueno, quédate con lo que tú resuenes, ¿ok? Entonces, y respecto al otra pregunta que me hicieron referente a los sueños es pues, ¿qué significa soñar con otra persona? Ok, soñar con otra persona, eso es súper amplio. Porque soñar con otra persona puede ser, ahí hay tela por donde contar, o sea, no te puedo decir que es una sola cosa. Pero bueno, voy a resumir. Soñar con otra persona a veces sí pueden ser, como decir, un sueño premonitorio. A veces sí, o sea, porque yo los he vivido también, y aunque sea un poco metafórico, pero es un sueño premonitorio. Pero a veces también esa otra persona que tú ves te está representando un conflicto interno, te está representando un aspecto de tu personalidad. Solamente los animales, a mí se me olvidó mencionarlo ahorita, que los animales a veces cuando los vemos en los sueños son aspectos de nosotros mismos que tenemos que trabajar o que tenemos pues no sé, aspectos de nosotros mismos, dependiendo ya del contexto del sueño, entonces, o del mensaje. Pero el ver a otra persona, incluso que la conozcamos o no, a veces están representando aspectos de nosotros mismos. Entonces también otras veces puede estar representando algún conflicto con esa persona y te lo van a mostrar en los sueños así, literal, o sea, te van a poner la persona como que tienes que resolver este conflicto emocional con la persona. Y ojo, no es que tú vas a decirle a la persona lo que tiene que hacer, eres tú primero, el conflicto lo tienes tú, a lo mejor la persona está súper bien, o a lo mejor ni siquiera se ha dado cuenta del conflicto que tú tienes con ella, ¿ok? Entonces ahí es como hay que tener mucho cuidado o sea, ser muy observador, estar, como siempre digo, en el centro, en la neutralidad, para poder tomar, vamos a decir, una decisión, en caso de esto del conflicto me refiero. Y igual a la hora de interpretar un sueño, de interpretar un mensaje, es siempre verlo desde la neutralidad. ¿Por qué? Porque esto mismo, a veces como que, a veces yo digo que esta de aquí es muy mala secretaria con cuestiones así relacionadas con esto de la emoción y de la introspección, porque obviamente a veces la mente, o sea, las personas como muy mentales llegan a ser muy lógicas, muy racionales racionales y se desconectan un poco de la parte esta de la empatía, de la emoción. Entonces ahí hay que tener un balance, parecido como él dijo ahorita. Entonces, cuando ustedes van a interpretar un sueño referente a otra persona, a ver, les voy a poner un ejemplo. Miren, yo sueño mucho, o sea, todavía actualmente, con mi mamá. Mi mamá, o sea, no voy a hacer la historia larga, algún día la haré, pero bueno, es una relación demasiado disfuncional a punto de que hoy día ni nos hablamos. Y yo hasta hoy sueño con ella, pero siempre hasta ahora, hasta el día de hoy, los sueños que yo tengo con mi mamá jamás y nunca han sido pacíficos. Siempre son o discutimos o nos peleamos, incluso nos hemos dado hasta golpes en el sueño, nos gritamos. O sea, es impresionante. Y yo no soy así. Sí, en momentos de cosas y situaciones que han pasado, sí, en momentos a veces he querido hasta cogerla por el cuello, porque sí, porque soy humana. Y no lo he hecho, obviamente, porque a pesar de todo es mi madre, o sea, yo la respeto. Entonces, pero en mi subconsciente, en mi inconsciente, en los sueños, sí se refleja todo eso que yo me he aguantado, pero mi mamá no es una persona de la que uno pueda sentarse y conversar. No entiende, punto. Entonces, o sea, no me puedo ni siquiera desgastar en decirle, mira, no. Entonces ese conflicto lo tengo yo, esa es mi herida, eso es algo que yo lo debo sanar, eso es algo
que yo lo debo trabajar. Y todos estos años, o sea, desde que yo me di cuenta de esto que les estoy comentando, que yo soy la que lo debo trabajar, o sea, yo le he hecho constelaciones de todo y me sigue saliendo. ¿Por qué? Porque es algo que es... Pues yo no sé ni cuántos años me va a tomar, o si esta vida o 10 más, ¿entiendes? Pero es lo que le quiero decir. A veces cuando ustedes tienen un sueño con otra persona, tienes que ver, primero tú, ¿qué herida tú tienes referente al conflicto? Yo sé que tengo esa herida con mi madre, pero fíjense el detalle que les dije. Siempre estamos peleando, es, vamos a decir, una violencia, digamos, verbal, psicológica. No en el caso mío hacia ella, pero de ella hacia mí sí. Entonces es como que yo digo que todavía yo siento, como vamos a decir, esas heridas en mí, ¿sabes? Aunque yo desde mi mente racional ya comprendí su niña interior, ya comprendí todo ese proceso, pero hay algo en mí que todavía se sigue manifestando. E incluso yo he visto ese mismo patrón de violencia y de agresión, no en mi mamá, sino en otras personas en el sueño. Pero cuando yo me pongo a verlo con mente fría, o sea, humanamente hablando, es lo mismo. O sea, como que se está manifestando ese conflicto mío, pero en otras caras, aunque no vea la cara de mi madre, ¿entienden? Entonces, por eso les hago este comentario, para que ustedes vean que no porque vemos en el sueño una persona, esa persona literal pues le está pasando eso, o no sé, o a veces podemos hacer suposiciones de que le va a pasar y que es un sueño premonitorio. No, hay que tener cuidado. Obviamente ya uno se va conociendo en el sentido de que si tú sabes de que ya tú has tenido otras veces sueños premonitorios, o sea, como que ahí tú miras primero qué tanto hay de ti, o sea, de tus heridas, de tus conflictos, de lo que ya tú tienes conciencia, hay en ese mensaje. Y si no hay nada que se pueda relacionar contigo, ok, próximo paso. ¿Cuál es el próximo paso? Ver, suponer, si conocen a la persona, ok, pero la persona está viviendo, no sé, en el sueño, me mostraron esta parte de la persona, ok, si tienes confianza, puedes decirle sutilmente, si tienes confianza para decirle todo, ok. Hay personas que no están tan abiertas o no les gusta que le digan cosas o no quieren escuchar a veces la verdad y hay que respetarlo. Pero entonces, bueno, en resumida, mi consejo cuando ustedes sueñan con una persona, primero mírense ustedes, miren sus conflictos, miren cómo estaba la persona, cómo estaba vestida, cómo era la expresión de su cara, cómo estaba actuando, las palabras que decía, y si eso está en ustedes, ¿ok? Si esos aspectos, quítense la cara de la persona, si esos aspectos que está mostrando esa persona en el sueño o en el mensaje está en ustedes, ¿ok? Para mí eso es clave, y entonces ya ahí pueden decir si es un sueño premonitorio o no, ¿ok? Bueno, esto es todo por hoy, espero que les ayude de todo corazón y nos vemos en la próxima. Bye, bye.